Buenas tardes, mi nombre es Juliana Ceballos Rojas, soy artista egresada del programa de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Actualmente me dedico a escuchar conspiraciones de mis padres sobre la pandemia y añadir pendientes a mi lista de cosas por hacer. Agradezco al colectivo de producción de Z por dar continuidad al espacio a pesar de la situación general y me entusiasma mucho poder compartirles Epifanía, que es un texto en donde hablo del residir desde la experiencia de mi trabajo de grado llamado Recuerdos de una vida pasada. El residir en la construcción de un relato autobiográfico. Quiero mencionar que en este momento el único archivo que tengo de la residencia es mi monografía de grado y mis recuerdos vacilantes de esa semana. Ello implica que lo que mencionaré a continuación serán reflexiones en retrospectiva del residir como práctica artística, permeado por la carga emocional de mi investigación de grado. Una vez más, soy yo contándome la anécdota de la residencia. Elegí relatar los hechos desde la cronología. Sin embargo, las residencias tienen la facultad de poder narrarse desde diferentes perspectivas: los espacios físicos de la residencia, las personas, los objetos, el diario, y efectivamente ello va a guiar la lectura que se haga de los hechos. Durante la Semana Santa del año pasado, mis compañeros Nicolás Castro, Juliana Cardona y yo estuvimos en una residencia artística que inventamos y produjimos con ayuda del docente Sebastián Rivera. La idea inicial era trabajar con la primicia de las prácticas que evocan la inocencia, enfocado a la niñez. Y para ello, la materia prima eran retratos, objetos, cuadernos, cartas y dibujos de nuestra infancia. Yo ya había comenzado mi proceso de tesis, así que tenía un archivo previo de fotografías y objetos específicos que evocaban esa época de mi vida. Uno de los momentos que amerita reflexión profunda en la residencia es la producción. Tanto el proceso como el producto final son parte del resultado físico de la residencia, así que desde el primer momento debíamos proyectarnos de que cada intervención en el espacio debía contar como producción artística. Eso le sumaba presión al hecho de que debía crear un objeto que manifestara mis inquietudes artísticas, a pesar de que aún tenía muchas preguntas abiertas y poca claridad de lo que podía resultar. Sin embargo, al tener objetos de naturaleza similar, cada uno debía buscar en las confluencias de sus posesiones aquellos detonantes para la socialización que se realizaría al final de la residencia. Para mi suerte, yo poseía un objeto que potenciaba una obsesión que tenía hace un tiempo. Mi libro de historias bíblicas ilustradas de los testigos de Jehová que heredé de mis abuelos maternos. En él había encontrado hacía un tiempo el origen de los corderos y ovejas que me obsesionaban por motivos desconocidos hasta el momento. En el imaginario del paraíso y los relatos bíblicos eran un símbolo imprescindible de la bondad y la pureza. Este es un punto de partida para entender la presencia de dicho símbolo en mis intervenciones. A través de la construcción de mapas mentales, comenzamos a anclar conceptos, colores, términos, objetos e imágenes que dieron pie a los diálogos constantes que mantuvimos sobre la idea principal. Una carta para Juliana, un recuerdo para Nicolás y unas fotografías en mi caso fueron los elementos imprescindibles que resonaran en el relato de cada uno. Retomo de nuevo la idea de la producción artística en este contexto porque todos comenzamos a efectuar acciones que tendrían un fin expositivo a través de ejercicios en colectivo. Cadáveres exquisitos, retroalimentar las ideas del otro, hacer, descartar, volver a hacer y fallar, recordar que la niñez es una época inocente y hurgar en ella puede implicar nostalgia y dolor. Ninguno contaba con que estábamos indagando en un terreno débil y aún así continuamos con el propósito de darle respuesta a las preguntas que habíamos abierto. Estuvimos tan en contacto con la experiencia de los otros que puedo afirmar que el trabajo de cada uno fue un producto colectivo, que se elaboró poco a poco durante el debate de las vivencias propias proyectadas en las del otro. Es imposible pensar en una idea individual cuando estábamos inmersos en un proceso de creación constante sobre una temática común. A pesar de ser un espacio de producción artística,
también debíamos ocuparnos de actividades no artísticas. Cocinar, comer, dormir, el uso de los espacios comunes y los momentos privados también son parte del residir y fueron lo que causó más disgusto en la convivencia. Las relaciones humanas requieren de distancias y acercamientos en momentos específicos, y cada uno necesita conocer su espacio para acercarse o alejarse del espacio de otro. Para ilustrar esa idea, de acuerdo con el filósofo alemán Peter Sloterdijk, pensemos que cada uno posee una esfera que lo representa, y que cada uno tiene esferas que representan las relaciones con cada uno de los otros y esferas con cada uno de los espacios que habita y de su imaginario, y que en el momento de la residencia nuestras esferas estaban intentando colmar el pequeño espacio que compartíamos, sin ningún momento de distancia para deliberar intimidad, y ello tuvo como consecuencia el caos. En realidad no pasó nada irreparable. Fueron muchos debates sobre quién cocina, quién lava, qué comemos, culpar al otro, excusarse, etc. Ya estábamos ocupando un espacio ajeno con nuestras pertenencias y seguíamos produciendo elementos con objetivo expositivo. Debíamos continuar con el proceso a pesar de que la convivencia fuera compleja. Había que deshacerse de dinámicas propias porque la residencia implica un artista en su momento de creación, y esa expectativa fue un factor de tensión, tanto que no fuimos conscientes de cómo se iba construyendo cada momento, o algo tan sencillo como grabar nuestras conversaciones y debates sobre el contexto artístico, sino que siempre pensando en el fin. El proceso solo fue relevante como el paso a paso para llegar al final, mas no como un momento válido del proceso creativo. Poder pensar hoy la residencia con una distancia temporal me ha hecho tener una postura crítica sobre mi proceso de creación. He entendido que todos tenemos tiempos y momentos de producción diferentes y que no tiene nada de malo tener un ritmo lento en el hacer. Estudiar artes me convirtió en una experta inexperta en muchas áreas de las artes plásticas y visuales. Por ello era poco probable no llegar a la tesis con un montón de dudas y aspiraciones sobre infinidad de conceptos y materiales que había explorado. Al fin y al cabo, el arte no tiene que dar respuestas. En ese caso, el arte fue la herramienta que usé para relatar un proceso que necesitaba de autoconocimiento. Todo ese proceso fue consecuencia de explorar hacia adentro y allí encontrar imágenes y recuerdos estimulantes. En la revisión de las fotografías de mi infancia, encontré que por algún motivo fueron muy pertinentes los eventos sacramentales que se deben cumplir de niño en la religión católica, pues el archivo fotográfico de mi bautismo y mi primera comunión era bastante. En ese archivo hallé similitudes con el símbolo que me obsesionaba, el color blanco de mis vestidos, la bondad, la inocencia, la fe. Era lo que representaba el Cordero en el imaginario de la religión. Al ser criado bajo 3 doctrinas religiosas, tuve un entendimiento de la fe muy confuso. Al final fue el símbolo del Cordero lo que me conectaba con esa sensación de bondad e inocencia que predica la espiritualidad, y fue muy emocionante poder entenderme como parte de un rebaño cuando había sido un inocente cordero en mi niñez. Durante la residencia logramos que otros se pregunten por aquello que nos inquietaba en un comienzo. ¿Cómo entender la inocencia cuando se ha perdido? Naturalmente, la socialización implicó un impacto en la comunidad que rodeaba la residencia. Compañeros, vecinos y familiares se aproximaron a escuchar sobre nuestros procesos y ello fue parte de cerrar algunos de los cuestionamientos. El hecho de poder narrar la indagación en la infancia nos ayudó a concluir algunas de las preguntas iniciales. Esta residencia artística fue un punto clave en la construcción del relato en que se convirtió mi tesis. Pude caracterizar momentos de mi vida con elementos simbólicos. A través del arte se puede fabular la realidad de manera que otros pueden dialogar con cuestionamientos ajenos, no solo a través de objetos, sino conceptos y prácticas. Tal vez eso explique por qué ahora cada que alguien ve un cordero o una oveja, piensa en mi trabajo. De eso se trató la epifanía, de descubrir la relación entre objetos y conceptos. Residir, convivir, compartir, ocupar, estar, extrañar, permanecer, recorrer, establecer, mudar y volver.